La oportunidad, tu pregunta, de hacer un llamado a todos los mexicanos que nos ayuden, que nos apoyen, porque lo que se va a obtener de esta rifa es para seguir adquiriendo equipos médicos, es para una labor humanitaria. El gobierno tiene presupuesto para la compra de equipos, lo estamos haciendo, no ha habido faltante de recursos para comprar equipos, para tener los ventiladores que se requieren, para contratar personal. Ya debemos de tener contratados en estos últimos meses alrededor de 50,000 trabajadores de la salud. Hay presupuesto porque reservamos recursos para la salud por la importancia que tiene, pero queremos más equipos. Y la rifa del avión, desde el principio, antes de la pandemia, se había establecido que se iba a utilizar el dinero para la compra de equipos. Entonces, que nos ayuden comprando los que lo puedan hacer, un cachito de 500 pesos. Los empresarios ayudaron, los más de 600 millones de pesos que se tienen ya en la cuenta de la Lotería Nacional incluyen compras de boletos de empresarios, y hay compromiso, y eso lo puede explicar Jorge, de empresarios que van a adquirir más boletos, y la gente va a, estoy seguro, a seguir comprando los boletos, y vamos a venderlos para el día 15. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en este espacio, en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes, poder compartir un ratito, un breve espacio con ustedes, algunos temas muy importantes en este inicio de semana, en este lunes de inicio de semana. De verdad nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Hoy es lunes 13 de julio del año 2020. Muchísimas gracias por hacer clic en este espacio nuevamente. De verdad nos da mucho gusto. Oiga, pues a ver, ¿cómo ven ustedes? Y que cada quien saque sus propias conclusiones, como si este país estuviera en este momento para andar comprando cachitos de Lotería Nacional para la rifa de un avión, una rifa que no es rifa, un avión que solamente existirá en su imaginación de usted, porque sabe, dividieron los 6 millones de cachitos para 100 ganadores de a 20 millones cada quien, para hacer la gran cantidad de 2,000 millones de pesos. Y desde luego esto que le estoy diciendo, esto que le estoy comentando, pues tiene que ver con que hasta el día de hoy, pues parece ser que el gobierno
está enfrentando una difícil situación y apenas les está cayendo el 20 de lo que estamos viviendo con la pandemia, la enorme crisis que genera la pandemia y que desde luego la enorme cantidad de desempleados, más de 1 millón del sector formal, hablamos de 8 o 10 millones del sector informal que se sumarán a los números de la pobreza en este país. Déjeme ir por partes. Usted lo recordará, no hace mucho tiempo el presidente ofreció rifar este avión, un avión que tiene un costo de mercado, pues prácticamente que se compró en 228 millones de dólares, algo así como 4.914 millones de pesos, y que al final el presidente decidió rifarlo en 130 millones de dólares, algo así como 2.930 millones de pesos. Hasta el día de hoy, y esto que le estoy comentando tiene que ver con un enorme distractor, no hay que perder de vista, porque mire usted qué enorme insensibilidad del presidente de sacar este tema en este momento. Mire, se han vendido 1.355.000 cachitos, ni siquiera la cuarta parte de los 6 millones de cachitos que saldrían a la venta o que salieron a la venta. Estamos hablando de 677 millones y medio de pesos hasta ahora, lo que se ha logrado recaudar con la venta de estos cachitos, que muy difícilmente cualquier persona como usted o como yo podría comprarlo. Hay que recordar también, estoy seguro que usted lo recuerda, que hubo una cena en Palacio Nacional donde varios empresarios, 75 empresarios, se comprometieron a comprar cachitos, una enorme cantidad de cachitos, prácticamente fueron olvidados. Se habla de que los boletos que se han vendido tienen que ver precisamente que son los boletos que les entregaron a los empresarios. Sin duda, este momento, el más crítico del presidente de la República, como en los viejos gobiernos, nuevamente trata de distraer a este país al ver la enorme incapacidad e irresponsabilidad del presidente en el tema de la pandemia. El tema de la pandemia que se le salió de control y que hoy, pues prácticamente estamos viendo la muerte de más de 35,000 personas, más de 300,000 contagios que han dado positivo precisamente y que desafortunadamente seguirán llevando a la tumba a muchos mexicanos, a personas conocidas, a personas que están muchas veces a nuestro alrededor. Fíjese usted que este tema del avión presidencial desde un principio nunca se entendió y sigue sin entenderse, realmente sigue sin entenderse, porque precisamente cuando estábamos como en febrero, por ahí así, salió este tema, cuando se vino también posteriormente ya lo de la pandemia, que desde un principio fue afrontado por el presidente y por el secretario de Salud de una manera irresponsable, de una manera en la que el presidente decía que no era necesario usar el tapabocas o el cubrebocas, que no íbamos a andar como nos hicieron en la época de Felipe Calderón cuando lo de la influenza, usted lo recordará. Sin embargo, Felipe Calderón, y no estamos tratando de decir que o de protegerlos, Felipe Calderón desde el momento mismo en que se supo de esta pandemia, de esta gravísima infección que afectaba a gran parte del mundo también, desde ese momento el presidente de la República, yo lo recuerdo perfectamente, dijo que había que usar cubreboca. Usted lo recordará, se evitaron los saludos de beso, hubo varias medidas de protección. El presidente López Obrador jamás entendió la magnitud de este gravísimo problema. Ciertamente y lamentablemente
como en todas partes del mundo, iba a haber muertos en este país y sin duda todavía estamos en un gravísimo riesgo, pero la irresponsabilidad del presidente y la irresponsabilidad del secretario de Salud originaron que mucha gente no tomara con seriedad este tema, y esto también ocasionó que la gente no se cuidara. Usted recordará que el presidente incluso se iba a las fondas a comer y decía: ustedes salgan, ustedes hagan su vida normal, que no hay ningún problema, que actúen, vayan al cine, vayan a las fondas, gasten su dinero, la economía. Y luego vino lo del confinamiento prácticamente obligatorio. Mucha gente, olvídese de los, que digo que es importante decirlo también, los empresarios que no recibieron apoyo y aquella gente que tiene a trabajadores que fueron despedidos. Sin duda, un duro golpe por la falta de apoyos del presidente al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, que aglutina al 70-80% de los empleos en este país. Y luego el confinamiento de gente que vive al día, que no tiene recursos como para aguantar, ¿qué te parece? 2 o 3 días es imposible estar sin comer. Esta gente que vive al día, pues hizo su mejor esfuerzo, pero teníamos a un presidente que seguía sin usar cubreboca y mandando muy malas señales y muy malos mensajes. El presidente, en una forma totalmente irresponsable, incluso salió a las giras nuevamente, estamos hablando de 15 o 20 días, salió a las giras nuevamente, vino a Veracruz en 2 ocasiones, si no mal recuerdo, fue a Oaxaca, fue a Quintana Roo, a Mérida, a Campeche y a otra parte de la República, y nuevamente se va a ir, hoy anunció que iba a salir rumbo a Guanajuato y a otros estados de allá de la República Mexicana, en donde los contagios están a la alza y en donde desafortunadamente seguimos teniendo un presidente más interesado en el tema del avión que en el tema de la salud. El presidente dice que hay recursos, que planearon bien los recursos para la salud, pero el sector salud hasta el día de hoy, por todo lo que hemos podido comprobar, y usted lo está escuchando, yo no le estoy mintiendo, todas las expresiones de los doctores, de todo el personal del sector salud, es que fueron abandonados. El sector salud, este sector tan productivo, importante, a pesar de su enorme esfuerzo, no pudo hacer más porque fue abandonado por el presidente de la República. Y ahora el presidente de la República dice que siempre han tenido dinero y que han comprado mucho equipo y que están todos abastecidos, cuando todavía hoy, ayer, antier, el día que usted quiera, usted ve las quejas de los doctores cuando dicen pues amargamente que el gobierno los abandonó, que no hay los insumos necesarios, que no hay los equipos de protección para poder ellos entrar a áreas que están pues contaminadas totalmente para atender a la gente que tiene esta gravísima infección que puede llevarlo a las muertes y que ha llevado a la muerte hasta el día de hoy a más de 35,000 personas. Es la irresponsabilidad de un presidente que busca escurrir el bulto, poner en la luz pública nuevamente o en la palestra nacional el tema del avión presidencial. Este gobierno, al igual que los gobiernos pasados, se caracteriza por este mismo tema de buscar siempre evadir, distraer a la gente en los temas más apremiantes, en los temas más angustiantes, en los temas en los que el gobierno está siendo severamente criticado, está siendo señalado porque no tuvo la capacidad hasta el día de hoy de poder atender este tema de salud. Porque mire, repito, ciertamente iba a haber contagios, pero se pudieron haber evitado tantas y tantas muertes como las que estamos dando a conocer el día de hoy. Y no hay un sistema de salud totalmente, como dice el presidente, que esté totalmente equipado, porque esta gran mentira que dice el presidente se refleja en lo que acabamos de ver allá en Villahermosa, donde un jubilado trabajador petrolero de Pemex murió sin poder ser atendido
en este hospital de Petróleos Mexicanos porque no tenían las camas o no tenían el equipo suficiente. Este señor estuvo afuera esperando ser atendido, tuvo que ser llevado a otro lugar y desgraciadamente al siguiente día falleció. Este es un tema de lesa humanidad. Este es un tema en el que el presidente de la República, en el que el secretario de Salud o el subsecretario de Salud o el vocero de Salud deberían de entregar cuentas por la enorme cantidad de muertes que han existido, por la enorme irresponsabilidad de ellos. No lo estamos diciendo con el ánimo nada más de causar una polémica, sino que preguntemos a cuántas familias el día de hoy, por no haber sido atendidos a tiempo, tuvieron que morir porque no tenían los medicamentos, porque no había un ventilador, porque no había un sistema de atención adecuado para poder canalizarlos y salvarles la vida. Son cientos de casos de estos que vemos todos los días y no podemos decir que el sector salud esté totalmente abastecido como lo quiere hacer saber el presidente de la República. Creo que esa es una gran mentira que tendríamos que analizar a profundidad, pero que en lo poco que vemos nos damos cuenta que no es así como lo quiere hacer ver el presidente de la República. El director de Banobras, Jorge Mendoza, reveló con respecto al avión que ya hay un comprador. Fíjese en qué momento, qué insensibilidad del presidente de la República de meter este tema precisamente cuando el pueblo quiere respuestas en el tema de salud. ¿Quién en su sano juicio estará ahorita pensando en ayudar para comprar un boleto del avión cuando en este momento las familias lo que quieren es conseguir un medicamento para poder tratar a sus pacientes, a sus familiares? Es de verdad algo que no podemos entender hasta el día de hoy, hasta dónde llega esta irresponsabilidad de querer forzosamente meter este tema en un tema que realmente está fuera de contexto cuando tenemos el tema del coronavirus. Porque mire usted, con 500 pesos usted puede comprar en este momento un medicamento que le va a ayudar a su paciente, o en este momento usted tiene 500 pesos para prevenir a lo mejor y tener ahí algo ya guardado, algún medicamento guardado por si pudiera suceder una infección. Porque lo que hemos venido viendo también es que hay mucha gente que ya por experiencia en algunos temas que ha venido escuchando y viendo con algunos médicos que han dado alguna explicación a través de las redes sociales de qué forma se puede prevenir todo esto, teniendo en casa algún tipo de medicamento, dada si desafortunadamente llegan a infectarse del coronavirus. Yo creo que esto de verdad es inconcebible por parte del presidente, estar viendo el tema del avión. Jorge Mendoza, el director de Banobras, informó que ya hay una oferta de 120 millones de dólares para vender el avión presidencial adquirido por el expresidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Bueno, esa oferta son 120 millones de dólares. Estamos hablando de que pretenden venderlo en 130 millones de dólares, 120 millones de dólares que son aproximadamente 2.697 millones de pesos. La oferta es en efectivo y en equipo médico. Si el presidente dice que tenemos dinero para equipo médico, ¿para qué vas a aceptar equipo médico por la venta del avión? Mejor que te lo paguen todo y tú compras el equipo médico, pero no. Estamos muy mal en salud, en el sector salud con el equipo médico, que incluso se atreven a aceptar que una parte sea en efectivo y otra parte sea en equipo médico. Así están las cosas. El presidente López Obrador dio a conocer que se va a reiniciar la venta de boletos, como si en este momento estuviéramos pensando en eso, luego de que por la pandemia fue suspendida esta actividad por la Lotería Nacional. Y bueno, hasta ahorita se ha vendido 1.355.000 cachitos y ya se reactivó la venta
tras la interrupción que sufrió debido a la pandemia del coronavirus. Sin duda, la verdad, en este momento, esa no es la prioridad, esa no es la urgencia. El presidente pide la ayuda de los mexicanos a que le compremos, a que le hagamos el gasto. De verdad, qué terrible presidente con esta solicitud, cuando en este momento muchas familias, si tienen 500 pesos, lo van a ocupar para los alimentos. Lo menos que podrían estar pensando es comprar un cachito de la Lotería Nacional. López Obrador dice que la pandemia, para colmo, dice que la pandemia del coronavirus está bajando. En un mensaje que dio el presidente, dice que está disminuyendo su intensidad, que su intensidad se está perdiendo. Solo 9 de las 32 entidades del país enfrentan aumentos en los contagios y el resto ha bajado, citó el mandatario. De acuerdo con un reporte de salud, la pandemia va a la baja, está perdiendo intensidad. Reconoció que en su estado natal, Tabasco, se saturó la ocupación en 80% y en 50% de camas en terapia intensiva. Por supuesto, la situación no está controlada, ni siquiera va a la baja. Yo creo que es una muy mala información del presidente de la República. Además un mal momento como para pedir los cachitos, que se compren los cachitos del avión, y llama a la gente a que le ayude con esta venta. El presidente criticó que algunos medios realicen comparaciones odiosas a México con países europeos como Italia y Francia, sin tomar en cuenta el número de habitantes. Pues siempre es proporcional, ¿no? En un país de 10 millones de habitantes, a lo mejor vamos a ver 100 o 200 fallecidos. En un país como España, quizás con más de 40 o 50 millones de habitantes, pues quizás veamos, unos 5,000, 10,000 muertos. Y así sucesivamente, haciendo ese tipo de comparaciones, hay que verlo en función de la cantidad de habitantes. Nosotros tenemos 126 millones de habitantes. No puede haber ningún comparativo. Simple y sencillamente en este país no se tomaron las previsiones adecuadas. Simplemente en este país no se tomó con seriedad el tema del coronavirus, y las consecuencias ahí las tenemos. Incluso ahora el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, busca responsabilizar a los gobiernos estatales por el fracaso en este frente sanitario, que pues prácticamente está perdido, y un subsecretario perdido también, que se nota ya cansado en sus explicaciones, en sus datos, en la información que manejó, que por cierto estuvo muy mal, en los resultados, en sus cifras, que están siendo muy cuestionadas, y que desde luego hay que decir una cosa: si quizás abona en algo a favor de él, es que solamente recibía órdenes del presidente López Obrador, es decir, simple y sencillamente ha sido un títere en las manos del presidente de la República, quien es el que realmente le dice qué hacer y qué decir para que el pueblo no se alarme, pero que desafortunadamente las cifras son los resultados de una muy mala estrategia en este país. Y bueno, a todo esto hay que sumarle el proceso que se viene en contra de Emilio Lozoya, el proceso que se viene en contra de César Duarte, que fue detenido en los Estados Unidos, y la extradición de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, la importancia que tiene todo esto en el tema electoral, porque no hay que olvidar que en unos días, pues prácticamente ya en septiembre, da inicio ya el proceso electoral. Hoy se discute incluso en la Cámara de Diputados, se va a discutir la renovación de los 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral, donde se pretende también cooptar a este organismo autónomo, así que como lo hicieron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde está convertido prácticamente en un apéndice del Ejecutivo Federal. Lo mismo intentan hacer con el Instituto Nacional Electoral, con el nombramiento de 4 consejeros
que vendrán a sustituir a los que ya pronto dejarán el cargo. Y con esto, pues prácticamente también los de Morena pretenden adueñarse de este organismo, tanto que pelearon con que se democratizara y ahora pretenden hacer lo mismo que hicieron los gobiernos pasados, pero que lo hacen más burdamente, de una forma burda en la que todos ellos están identificados con Morena. Mire usted, en el tema de Emilio Lozoya, la importancia de avanzar en los procesos judiciales de casos como el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, no es solo la pena que se le puede imponer, sino que se puede informar cómo funcionaba el régimen de corrupción en el pasado, es lo que viene hablando el presidente López Obrador. ¿Cómo va a ser utilizado todo esto en el tema electoral? Bueno, sin duda Emilio Lozoya, se ha dicho, trae una gran cantidad de grabaciones en donde se pretende acreditar que él solamente recibía órdenes y en donde se pretende exhibir a gente muy allegada a Enrique Peña Nieto, de qué forma operaban, de qué forma manejaban el dinero para persuadir a dirigentes, para persuadir a diputados en el tema de la reforma energética. Sin duda, este señor que fue director de Petróleos Mexicanos, tuvo acercamiento con diputados federales y con gente de muchas organizaciones a quienes se les entregaba dinero para apoyar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. De todos modos, lo que haya sido o como haya sido, ahí como dice el clásico, lo cierto es que Emilio Lozoya le abrirá otro gran boquete al PRI y sin duda todo este tema será utilizado por López Obrador para tratar de mantener la mayoría en el Congreso de la Unión, precisamente cuando el año entrante se estará en juego la elección federal para renovar la Cámara de San Lázaro, gobernaturas en algunos estados, presidencias municipales, diputaciones locales. Y bueno, sin duda, el próximo año, el 2021, será un año muy conflictivo, muy difícil en el tema electoral, y este tema, el de Emilio Lozoya y el de César Duarte, les traerá dividendos políticos favorables al presidente, en el que tratarán nuevamente de decirle a la gente que están combatiendo la corrupción y tratar de sacar a un lado a los que lo han venido desfondando, que son gente de Morena, como Rocío Nale, que sinceramente se ha caracterizado por numerosos escándalos de corrupción, o el de Manuel Bartlett con su hijo, con la contratación de equipo o compra de equipo ventiladores para el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el de Zoé Robledo también con sus familiares en la compra de ventiladores de empresas que le están vendiendo al Seguro Social, o el de la secretaria de la Función Pública, esta Irma Heréndira Sandoval, y su esposo John Ackerman, que no han querido transparentar ni dar a conocer las cifras reales de todos los bienes que tienen, casas que tienen, que rebasan los 60 millones de pesos, como lo ha documentado eficazmente el periodista Carlos Loret de Mola. Sin duda, todo este tema que desfonda a la Cuarta Transformación por los escándalos de corrupción que giran alrededor del presidente, tratarán de taparlos con toda la información que trae Emilio Lozoya y con la información que saldrá de César Duarte, para tratar de recuperar terreno rumbo a la siguiente elección. Ahora bien, mucha gente se pregunta lo que estamos viendo con Emilio Lozoya, y uno dice, bueno, ¿qué hizo que Emilio Lozoya tan fácilmente lograra acceder a la extradición? Hoy se sabe, lo escribe Raimundo Riva Palacio, si usted tiene la oportunidad de leerlo en el Financiero, habla de que Emilio Lozoya estaba decidido a pelear la extradición de España, pero su familia lo fue debilitando. Su padre, Emilio Lozoya Talman, quien fue secretario también, no sé si era de Energía o de Comunicaciones
con Ernesto Zedillo, habló muchas horas con él para persuadirlo que se entregara ante la amenaza de la Fiscalía General en México, que profundizarían las investigaciones y las presiones sobre su madre en arraigo domiciliario, su hermana y su esposa, que se encuentra en Alemania, si no aceptaba colaborar. La doble pinza lo llevó a entregarse y a aceptar que lo extraditaran para ser juzgado en su país, pero no fue voluntario, como afirmó Alejandro Gertz Manero, sino como producto de una negociación. La entrega del exdirector de Pemex no fue una decisión unilateral, escribe Raimundo Riva Palacio. Personas con conocimiento del caso revelaron que detrás de todo se dio una negociación tan amplia que incluso los términos de la carta que envió a Gertz Manero la redactó Alá Limón con abogados de la Fiscalía. Este procedimiento irregular arroja luz sobre lo que veremos en los próximos meses, un proceso jurídicamente heterodoxo, pero dúctil a manipulaciones. Incluso la negociación estableció que los temas centrales avalados por López Obrador sean la participación del conglomerado Odebrecht en la construcción y mantenimiento de las refinerías Etileno Siglo XXI y Tula, y la compra de agronitrogenados, filial de Altos Hornos de México, por la cual detuvieron en España a Alonso Encira, presidente del Consejo de Administración, que aceptó vender al grupo Villacero de Julio Villarreal, bien conectado en Palacio Nacional. El gobierno quiere concentrar las acusaciones de Lozoya en estos casos, donde dijo hay personas de relevancia y grupos políticos involucrados. Y mire usted, Emilio Lozoya llegará a este país, pero no será ingresado, según se sabe, a una cárcel, sino que va a ir a un hospital militar de la capital federal, con el pretexto de que al haber estado en una prisión madrileña durante la pandemia del COVID-19 en ese país, debe estar en cuarentena. Todo esto nos hace pensar que esta negociación incluye que pronto, como Emilio Lozoya se apega a un criterio de oportunidad que lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, pueda él alcanzar algunos beneficios para que pueda enfrentar incluso este proceso en libertad y no pisar la cárcel. De entrada se dice que llegará a un hospital militar, y eso cambia totalmente el trato que se le va a dar, porque ya es una negociación en la que incluso el presidente López Obrador, con tal de obtener mucha información de la que él va a soltar, y como se dice que tiene mucha grabación, mucho tiempo de grabación, se hablan de horas de grabación, sin duda, todo esto le va a servir a López Obrador para no perder la mayoría el próximo año, y en una de esas le alcanza hasta para la elección presidencial, y quien quite y sea por única vez que nosotros veamos a un expresidente a punto de ir a la cárcel, y ese expresidente se llama Enrique Peña Nieto. Si hay necesidad de hacerlo, yo creo que López Obrador lo va a intentar, porque esto le puede recuperar mucha credibilidad que ha venido perdiendo en tan solo un año y medio. A ver qué va a suceder, pero yo creo que el presidente está dispuesto a meter a la cárcel a peces gordos, y si en ese camino Peña Nieto está ahí, pues seguramente, con tal de no perder la presidencia de la República, no dude usted que López Obrador pueda meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto, pese al convenio, al trato, al pacto que se dio entre él y el expresidente. Vamos a estar muy atentos, porque la información que se viene muy pesada, y aparte la de César Duarte,
que le abre otro boquete al PRI y que lo arrincona totalmente para no ofrecer alternativa en el próximo año cuando se van a decidir las elecciones o cuando se van a designar candidatos. Esto desacredita nuevamente al PRI rumbo a las elecciones del próximo año. Así que el PRI prácticamente está arrinconado con lo que viene con César Duarte, y el único enemigo a vencer por parte de Morena sería el Partido Acción Nacional. Hay que estar muy atentos a esto, porque yo creo que López Obrador le va a tratar de sacar la mejor tajada y no dudamos que va a ir dosificando la información, va a ir sacándola de poco a poco para poder llegar fortalecido rumbo a la siguiente elección. De todo esto, ¿qué sucede? De todo esto, ¿qué podemos concluir? Pues concluimos que es el mismo circo, el pueblo quiere sangre y López Obrador está dispuesto a entregar a quien sea, no a quien sea, al que esté involucrado, y si en esto Peña Nieto puede estar ahí bailando, como se dice, en medio de este circo romano, pues simple y sencillamente lo va a llevar a la cárcel. Así están las cosas, amigos cibernautas. Vamos a estar muy atentos a todo esto. Bueno, saludos a Reina Berenice Estrada Moreno, gracias por vernos. A Omar Castro Castellanos, gracias por vernos, Omar, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente para seguir platicando de otros temas más. Gracias, no se vayan, regresamos.